no era terrible, solo malo. Una vez más, última vez, para impresionarme. Good afternoon. No estoy impresionado, pero vamos a ver. Vamos a mejorar eso durante la clase. Creo que va a ser de mucha ayuda esa clase. Tiene muy fuerte el sonido. Estamos bien con otras 200 personas aquí con ese sonido. Muy bien. Ok, bueno. Para comenzar, va a necesitar su Biblia, va a necesitar un cuaderno, va a necesitar un lápiz. Y listo para aprender. Vamos a orar. De ahí vamos a entrar a estudiar el libro de Romanos. Oremos. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por el privilegio de poder aprender de tu palabra, aplicarlo en nuestras vidas. Te pido que podamos tener un entendimiento más profundo de un libro tan importante. Gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestro idioma, que podemos ir aprendiendo, creciendo. Te pido que sea un tiempo útil por cada uno, que seamos más cerca de ti, y oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. El libro de Romanos, sin duda, uno de los libros más útiles en el Nuevo Testamento. Algo que va a ayudar a todos que estudien el libro. Y hay muchos conceptos erróneos en las religiones hoy en día que están corregidos en Romanos. Se está tratado con eso. No hay por qué tener confusión, porque la Biblia es clara. Una de las cosas que quiere que todos puedan hacer en esa clase durante esa semana es de ver qué sucede, qué sería el resumen, la clave, por decirlo así, del libro de Romanos, cada capítulo. Aquí enfrente es su primer examen. Preguntas y respuestas. Ok, esa no es trampa. Quiero realmente que ustedes pueden ver por los capítulos. Bueno, alguien listo, Karen, quizás. ¿Cuántos capítulos cree que hay en Romanos? Si tuviera adivinar, pues. ¿Qué dice? ¿Por qué dice eso? Porque hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces aquí, como repito, no hay muchas trampas. Estamos tratando de ayudar con eso. Pero hay algo clave en cada libro. Hay libros de la Biblia de que la división de capítulo está ahí, pero no es tan necesario. En Romanos es muy necesario. Cada división del libro es una división de tema, y cada capítulo tiene un tema. Junto se hace una obra de maravillas. Vamos a nuestras Biblias a Romanos. Básicamente va a mantener su Biblia abierta a Romanos por toda la clase. Y no vamos a leer en clase el libro de Romanos. Vamos a leer algunos versículos claves. Vamos a hacer referencia a casi todos. Okay, es un poco diferente, pero en las tareas va a haber una guía ahí en Classroom que pueden ver más tarde hoy. Explica que una de las cosas durante la semana de clase es de leer el libro de Romanos. No es difícil. Volví a leer los primeros 3 capítulos hoy en la mañana, pero ese van a leer hoy en la noche, junto con sus notas. Tengo notas muy bonitas, muy buenas, mayormente adaptado de notas de West Coast Baptist College, y los hicieron disponible para mí para usar como maestro. Yo tenía esa clase con esas notas hace como 20 años. Pero es algo que las verdades en la Biblia no cambian. Lo que queremos hacer es de ver qué dice la Biblia. La gran mayoría de cristianos son ignorantes qué dice la Biblia. Solo van repitiendo lo que alguien dijo en algún momento. Esa clase es para ayudar a eso en uno de los libros más importantes de la Biblia. Entonces vamos a dar una introducción. Las tareas va a incluir leyendo, en este caso serían los primeros 3 capítulos.
Durante la semana tiene que leer todo el libro, pero también las notas que va acompañado. En este caso va a ser las primeras 4 notas. Hoy va a leer esos. En total creo que es 30 minutos de tarea de hoy antes de mañana. No es mucho, pero le va a ayudar de llenar los espacios, porque yo voy a mencionar las cosas, de ahí va a verlo más detalladamente. La forma fácil de hacer eso es de tener abiertas sus notas, están en el Classroom, tener abierto su Biblia y ir como leyendo. Okay, aquí está como el bosquejo y menciono las cosas, leo aquí y así básicamente leyendo los dos al mismo tiempo. Esa es la idea con las notas y la manera que están escritos. Ok, vamos a ver. ¿Están listos? ¿Quién? Ok, sí. ¿Alguien más? Ok. Necesita tomar buenas notas. Las notas que yo voy a dar a ustedes después tienen mucha más información y formato. Lo que ese podría decir, las notas son fuertes por los huesos, la estructura. Lo que voy a dar en la clase va a ser más la carne que va con eso. Perfect. Ok. Necesita anotar eso tal como le estoy dando. Es muy parecido a lo que está aquí enfrente. Por el momento voy a darle la información. De ahí vamos a repasar esa información. Estamos viendo el panorama grande ahorita. De ahí vamos a entrar capítulo por capítulo, ver el resumen del capítulo y de ahí viendo detalles del capítulo. Entonces vamos a ir comenzando de lo amplio y yendo más específico y la aplicación. Y así vamos a hacer con todo el libro y con todos los capítulos. Entonces, número 1, el pagano es culpable. El pagano, el que está haciendo lo malo, él es culpable. Yo recomiendo escribir esos en una forma, dejar espacios entre cada uno y dejarlo como una lista. El pagano es culpable. En el contexto, recuerda el libro de Romanos, la ciudad de Roma en Italia, realmente es un lugar pequeño aquí en la esquina del mapa, pero Roma tendría en aquel entonces alrededor de 1 millón de personas, quizás más. Era el lugar donde iban los ricos para lujo y placer generalmente relacionado con el pecado, y donde iban los pobres para mendigar, para pedir de los ricos. Era mucha gente ahí. Los romanos tenían poder mundial, habían conquistado buena parte del mundo en aquel entonces, de que estaba ocupado. Ellos estaban ya el poder mundial en aquel entonces. Viendo el libro, la ciudad estaba conocida por inmoralidad al extremo, pero también la iglesia estaba fuerte ahí en ese tiempo. En la iglesia va a tener básicamente 2 grupos de personas, y eso es importante. Esa es parte de lo que estamos viendo aquí. No va exactamente en ese orden, pero necesita tener ese dato. 2 grupos de personas se hace la iglesia en Roma. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de muchas iglesias diferentes en ese lugar. ¿Alguien quiere adivinar quiénes son los 2 grupos de personas? ¿Alguien más? Dijo salvos e incrédulos. Vamos a decir que solo con los salvos, los que sí son creyentes, los que están siguiendo a Dios,
se hacen dos grupos de iglesias en Roma. ¿Alguien sabe quiénes son esos dos grupos de personas? Que nosotros tenemos gentiles y judíos. Judíos es tanto un grupo como una raza, por decir que como alguien es salvadoreño, pero es una religión también, van vinculados. Y los entonces en el contexto va a ser los no judíos. Ese va a incluir todos los demás. Recuerda, muchos iban a Roma y por diferentes razones, pero va a tener todo tipo de persona ahí, pero esa división es muy grave, muy clave. Generalmente tienen iglesias con solo judíos y otras iglesias solo gentiles. Eso no es correcto y Pablo está tratando con eso. Ellos llevaban diferentes razones porque pensaban que ellos tenían la razón. Y ambas religiones, los judíos, los gentiles, ambos grupos de personas, iban a ver a los paganos y decir, ellos son tan malos, pues sí, claro que son condenados. Pero Pablo comienza en eso. En esa parte están de acuerdo. En ese capítulo están de acuerdo de que sí son paganos. Y los paganos, pues sí, son condenados. Cuando nosotros vamos pensando en alguien que está haciendo sumamente mal, generalmente estamos de acuerdo, pues ese es malo. Pablo comenzó el libro ahí. El pagano es culpable. Y al leer esa parte de la carta de Pablo a las iglesias en Roma, estarían de acuerdo. Pues sí. Está malo lo que ellos hacen. Pero Pablo está escribiendo de una manera muy estratégica, que comienza donde hay muy poca duda y se va entrando donde hay diferentes opiniones. Y es algo que lo hace con mucho propósito y claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Capítulo 2, el hipócrita es culpable. El hipócrita es culpable y vamos a ver poco más cómo se ve eso en lo práctico. Solo ayudarlos, los que están ocupando 2 o 3 espacios para sus cosas, eliminar eso para tener sillas y mesas para los alumnos. Gracias. Entonces, el hipócrita es culpable. Y ese va a ser el capítulo 2. Ahora estamos hablando de los religiosos que están haciendo lo mismo, de los paganos. Capítulo 3, el hebreo es culpable. Hebreo o judío, estamos hablando del mismo grupo de personas. El hebreo es culpable. Ahora ellos tenían la ley, ellos esperaban de ser mejor porque son parte del pueblo elegido de Dios, pero no, son culpables. Número 5, capítulo 4, somos declarados justos. Capítulo 4, somos declarados justos. Ese es en el contexto por los que han creído en Jesús. Y vamos a entrar en más detalles con eso cuando entramos en el capítulo. Capítulo 5, tenemos seguridad eterna. Eso es muy importante y donde muchas iglesias hoy en día están equivocados. Muchas iglesias, la mayoría de iglesias que existen en El Salvador enseñan de que la certeza de salvación, pues que no es segura, que puede perder la salvación. Enseña que la salvación viene y va. Enseña que uno no puede estar seguro de las cosas o incluso su destino final. La Biblia enseña diferente. Capítulo 6, debemos ser santificados. Debemos ser santificados. Durante el transcurso de esa clase vamos a hablar en profundidad de 3 palabras claves: justificación, santificación, glorificación. Vamos a ver eso en camino y una y otra vez voy a estar mencionando de
de esos temas y qué es. Ahorita estamos anotando la información. Capítulo 7, podemos ser derrotados. Podemos ser derrotados. Pero capítulo 8, debemos ser victoriosos. ¿Qué prefiere? ¿Ser derrotado o tener victoria? Uno dijo victoria. Yo estoy en favor de eso. Vamos a ver. El pueblo salvadoreño, ¿qué prefieren? ¿Ser derrotados o tener victoria? Victoria, ¿ok? Pero necesitamos ver los dos lados de eso. Ahora, esos primeros 8 capítulos podría dividir en la sección que se llama doctrina. Doctrina, y anótalo. En los primeros 8 capítulos estamos dividiendo el libro, estamos viendo el panorama grande. Esos 8 capítulos que acaba de mencionar, todo eso se trata con doctrina. El libro vamos a dividir en 3 secciones diferentes. Los primeros 8 capítulos, doctrina. Capítulos 9, 10 y 11, nacional. Y voy a hablar de eso en otro momento. Hablando de la nación de Israel, pero es muy importante de entender eso. Por el momento, escribir la división y vamos a ir viendo cómo cabe y se encaja. Y de 12 a 16, esa es práctica. Eso es algo que, cómo hacerlo en la vida. Cuando uno está leyendo en la Biblia, ese puede hacer sin mi ayuda, esa es solo una ayuda lo que estoy dando, no es nueva información. Pero si usted puede ver las divisiones del autor en el libro, le ayuda de entender mejor lo que está sucediendo. Lo que él estaba mencionando, la manera que lo escriba. Y otra vez, como mencioné antes, el libro de Romanos es muy importante, las divisiones. Pero si usted puede tener en su mente el contexto del capítulo, eso va a ayudarle de entender mejor la información. En el libro de Romanos va a tener por lo menos 2 contextos grandes, los temas del capítulo. Pues le ayuda si solo ve un versículo, pero sabe que se viene de capítulo, decimos 11. Si viene de capítulo 11, ¿de qué se trata? O tendría que estar tratando con el pueblo de Israel. Entonces, porque está en esa sección de nacional, del pueblo de Israel. Entonces, cosas así va a ayudar. Hay mucha confusión de capítulos 9 a 11. Muchos están tratando de mezclar la iglesia y Israel. Va a quedar más claro después de esa clase. No hay confusión ahí. La confusión es fuera de la Biblia, no viene de la Biblia. Pero otra vez estamos viendo las divisiones. Capítulos 12 a 16 es la forma práctica. Ahora vamos a regresar de mencionar qué tiene cada capítulo. Capítulo 9, Israel en el pasado. Y otra vez estamos hablando de Israel como un grupo. Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, los que estaban antes en Egipto. Los que salieron y andaban por la tierra prometida, los que estaban viendo de la mano de Dios en el maná y muchas cosas que Dios estaba haciendo, ese es el grupo, el pueblo de Israel. Todavía Israel es el pueblo elegido por Dios. Eso es importante de entender. Y voy a mencionarlo ahorita, vamos a explorarlo más adelante. Pero la iglesia hoy en día es la manera que Dios está cumpliendo con su plan de llevar el evangelio. Es por medio de la iglesia. Vamos a ir dividiendo eso más específico cuando llegamos a esos capítulos. Capítulo 10, Israel en el presente. Entonces, capítulo 9, Israel en el pasado, de aquel entonces. Capítulo 10, Israel en el presente de aquel entonces. Y capítulo 11, Israel en el futuro.
Capítulo 12, rendirse a Dios. Y es bien bonito ese capítulo, uno de los mejores en toda la Biblia quizás. Capítulo 13, someterse al hombre. Capítulo 14, estándares y protecciones. Esos dos capítulos son muy interesantes. Está hablando de cosas donde todavía hay dudas. ¿Qué hacer cuando no está de acuerdo con las autoridades en su vida? Y menciona gobierno. Recuerda que el gobierno romano era muy cruel para los cristianos, pero todavía tenía eso de someterse a eso. Dios tiene un plan y vamos a ver eso bíblicamente. Capítulo 15, servicio a Cristo. Y el capítulo 16, almas y fruto que permanece. Voy a entrar un poquito más, puede tomar nota, no tiene que, solo tratando de ver las divisiones del libro. Capítulos 1 a 3, todo el mundo es culpable. Capítulos 4 a 6, la gente salva, viva, diferente. Capítulos 7 a 8, la gente llena del Espíritu, ve la obra de Dios. Está generalizando toda esa sección. Cuando vamos pensando en la nación de Israel y las verdades que encuentra relacionado con eso, encontramos que, y menciona aquí, que Dios tiene un plan para traer un Mesías. ¿Alguien sabe qué es otro nombre que usamos para... que usaba o usa? Yes, Alex. Ese es un título. ¿Qué sería el nombre? Ese es un título también. Cristo es título, Salvador es título. Jesús es su nombre, ¿ok? Ahí los otros son títulos. Entonces, cuando estamos hablando de Mesías, estamos hablando de Jesús. Dios escoge una persona para traerlo. Dios tiene un plan para los judíos y gentiles, los dos. Estamos viendo diferentes cosas en eso y cómo lo vamos a poner en práctica. Entonces, Pablo recuerda que él está mayormente desconocido a ellos. Algunos han escuchado de Pablo. Pablo no ha estado en Roma para predicar. Está mandando una carta antes. Muchas de las cartas de Pablo estaba escrito a gente que ya conocía. Él pastoraba estas iglesias y ahora está escribiéndolos bajo inspiración del Espíritu Santo para animarlos y ayudarlos. Roma es diferente. Él está adelantando. Él sí va a llegar ahí más adelante como primero, pero él está adelantando y está tratando con un punto tan estratégico en el mundo, un punto tan oscuro en el mundo. Está tratando con iglesias. Sí había iglesias, había una presencia grande de iglesias, pero en esas iglesias también había problemas grandes. Muchas veces no podría distinguir los cristianos de los no cristianos, y es lo mismo hoy en día. Todavía tenemos ese problema en las iglesias. A veces tratan de vivir como el mundo en vez de como el Salvador. Y se confunde cuando las cosas no van bien o no van como esperan. Pues eso es parte de lo que Pablo estaba tratando con eso. Y está tratando de ayudarlos de ver la dirección. Y él está comenzando con el fundamento y de eso está construyendo. El libro de Romanos es fuerte en doctrina, magnífico. Pero recuerda, hay dos audiencias diferentes. ¿Qué serían los dos audiencias o grupos de personas diferentes, Alfredo?
gentiles y judíos, o judíos y gentiles, no importa el orden. Esos son los dos grupos de personas que están representados y todos están recibiendo la misma carta. Escribió la carta de tal manera que sí aplica para todos por igual. No es fácil haciendo eso. Si yo iba a escribir una carta, iba a mandar la carta a ustedes, pues en El Salvador, y mandar la misma carta a mi familia en los Estados Unidos. Son dos culturas, idiomas totalmente diferentes. Entonces, tendría que hacer ajustes para que funcione para cada quien. Pablo no está ajustando su carta para que la audiencia esté cómodo. Pablo está escribiendo de tal manera que ambos van a conformar a la verdad, y esa es la clave, que están conformando a la verdad que Pablo está representando. Vamos a poner algunas otras cosas. La frase clave del libro de Romanos, de todo el libro, sería la justicia de Dios. Frase clave del libro, la justicia de Dios. Va a necesitar esa información. Otra vez, cositas así la ayuda de entender el contexto del libro y por dónde va. Ahorita lo podemos mencionar, más adelante lo vamos a ir expandiendo un poco en eso. Los versículos clave, otra vez, toma nota de eso, versículos clave se van a encontrar en Romanos 3, versículos 24 a 27. Romanos 3, versículos 24 a 27. Y hoy mismo vamos a llegar a este pasaje. Capítulos clave va a ser capítulos 3 y 6. Y ya me emociona solo mencionando eso, pero vamos a esperar y llegar a ellos en orden, porque antes de 3 necesitamos ver los primeros 2, y antes de 6, los primeros 5. Pero otra vez, dándole panorama antes les ayuda a entender por dónde vamos. Vea que estoy pasando más tiempo en unas partes que otras partes, hay razones por eso. Ok, ya le mencioné varias veces de forma como informal, solo como parte de la información, pero ¿quién fue el autor humano del libro de Romanos? Sonia. No fue Sonia el autor, pero estoy preguntando a Sonia por el autor. Elio estaba ahí queriendo contestarle. ¿Quién es el autor humano? Pablo. Que hay algunos libros donde hay dudas, realmente en eso no hay mucha discusión de quién es el autor. Es el apóstol Pablo. Hay diferentes evidencias y todo de eso, pero como no es un punto de mucho argumento, no vamos a poner mucho tiempo en ahí. Después en sus notas va a tenerlo. Solo curioso, ¿quién tiene un concepto de cuándo fue escrito la carta de Romanos? Dame una idea, más o menos. Interesante, ¿ok? Está diciendo por el año 50 después de Cristo. ¿Alguien quiere tirar otro número ahí? Antes de explicar cómo va el asunto ahí. Que está cerca, pero voy a ayudarles de todos a tener el concepto, cómo funcionan las líneas de tiempo. Primero, ¿qué es la fecha del año actual? ¿Estamos en qué año? 2026. ¿Qué es la otra parte de eso? La segunda parte de la fecha del año. Después de Cristo. Que quiere que haga eso todos, y puede ser que lo he hecho antes, va a hacerlo otra vez. Entonces voy a enseñar eso hasta que está pues cimentado en sus cabezas. En su cuaderno, en espacio libre abajo, o así, página como sea, escribir una línea que va de la izquierda a la derecha, dejando un poco de espacio en los dos extremos de margen. Una línea recta, o más o menos recto. No tiene que sacar su regla y todo eso. Solo una línea que va de izquierda a derecha. You're so special.
¿Qué? ¿Todos tienen su línea ahí? Vamos a hacerlo fácil. A como 3/4 del espacio a la derecha, poner pues un círculo y poner 20-26. Ese es donde estamos actualmente. Casi al final de la línea, al lado derecho, como 3/4. La otra final, Moisés. 20-26. ¿Hasta dónde llegué esa línea? No sé, por lo menos hasta hoy en la mañana, no sé por el resto del día, pero estamos vivos todavía, ¿verdad? Que donde estamos en 2020-26. Vaya por atrás más o menos la mitad del espacio que tenga ahí y ponga un punto ahí. Y poner quizás por arriba, por abajo, nacimiento de Jesús. ¿En qué año fue el nacimiento de Jesús? Año 0 no existe, entonces sería 1 después de Cristo, como estamos contando. Hace 2025 años. A la izquierda de su línea, poner creación. Estamos yendo de hoy por atrás, pero vamos a regresar por adelante otra vez. Entonces tiene 2025, básicamente en medio tiene nacimiento de Jesús y allí a la izquierda extremo tiene creación. ¿Estamos bien? De forma muy general, solo por la clase de hoy, entre creación y nacimiento de Jesús, en ese espacio solo escribir Antiguo Testamento. Obviamente hay más detalles, y pues 4,000 años, pero solo poner Antiguo Testamento. Nuestra clase está enfocado más en el Nuevo Testamento. Que viendo bien su línea, de punto del nacimiento de Jesús al 2026, donde estamos, calcular 33 años y poner un punto ahí, poner la cruz. Ese es donde murió Jesús. Y resucitó 3 días después. Está en la misma línea, el mismo punto en la línea. 33 años después de su nacimiento, Jesús murió y resucitó. No te ponga una cruz ahí en su línea. ¿Vamos bien? Estoy curioso, algunos están dibujando mucho. Tiene que ser exactamente a la escala. Entonces, si usted ha pasado en lo que es 2026 años, tiene que calcular exactamente cuántos milímetros es entre 0 y 2026. Entonces ahí tiene que estar exacto. Es la Biblia, no se juega con eso. Ok, libro de Romanos, estamos hablando de 56, 57 después de Cristo. Entonces, solo estamos hablando de 20 años más de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Estamos bien ahí? Póngale otra línea ahí, póngale la fecha, pues con la cruz es 33, con escribir el libro estamos hablando de 56 o 57, en ese rango más o menos. Es difícil de ser exacto por diferentes razones, parte es los tipos de calendarios ha cambiado también, pero estamos tratando de entrar en la cuenta de Facebook del apóstol Pablo para ver en qué día publicó la fecha de que había terminado el libro de Romanos, pero simplemente no aparece. Entonces ahí por esa razón cuesta ser más exacto. Que algunos, puede ser amigo con el apóstol Pablo. Todos los días él está publicando cosas allí en su Facebook. Entonces, cuando estamos viendo eso, en esa parte del ministerio del apóstol Pablo, él no conoció a Cristo mientras que Jesús caminaba en la tierra. Conoció a Jesús después de haber regresado al cielo en camino a Damasco, recuerdan. Cuando apareció la luz, él tuvo una conversación directa con Jesús. Pero sí estaban vivos al mismo tiempo. Y Jesús
tendría unos años de haber nacido antes de Pablo, pero básicamente estaban en el mismo rango de edad, más o menos. Entonces, Pablo estaba en Grecia cuando escribió la carta, probablemente en Corinto. Es un dato interesante ahí. Pablo está en un lado escribiendo al otro lado. Algunas cosas que gente en la historia han dicho acerca del libro de Romanos. Samuel Coleridge dijo que es la pieza más profunda de escritura en existencia, hablando del libro de Romanos. Martín Lutero dijo el libro principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Merece ser conocido de corazón, palabra por cada cristiano. Frederick Godek dijo, en estudiarlo nos encontramos a nosotros mismos, en cada palabra, cara a cara con lo inescrutable. Henry Alford dijo, la obra más grande del apóstol Pablo. John Calvin dijo, cada cristiano debe alimentarse de él como el pan de cada día de su alma. Cuando estamos pensando en el libro de Romanos, no es cualquier libro. En el seminario me toca de decidir qué son las cosas más esenciales de dar. ¿Qué son los libros que tenemos que estudiar? ¿Qué es algo que no podría dejar afuera mientras que tenga su educación cristiana completa? El libro de Romanos siempre va a ser parte de la lista de lo que sí es necesario. Porque se entiende tanto de la Biblia y del Evangelio cuando entendemos de ese libro. Hay mucho de ver. He enseñado ese libro en la iglesia. No sé cuánto tardé, no regresé a ver mis notas de eso. Probablemente 2 años. Vamos a ver el libro entero en 5 días. Facilísimo, ¿verdad? Pero lleva un buen rumbo. Ahí estamos en el tiempo correcto. Ahora, antes de ir a entrar en detalles en capítulo 1, vamos a dividir la clase en 2 grupos. ¿Quién quiere ganar? No es tiempo de recreo. Recreo va a ser a las 2:20. Pero el equipo que gana van a ser los primeros en ir al recreo. ¿Listo para ganar? ¿Cuántos tenemos aquí? Oh, ese va a ser perfecto. No voy a ayudar nada. Voy a dejar eso aquí. Ya, todo bonito. Y voy a dejar eso aquí. Todo bonito. Y vamos a necesitar participación de cada persona del equipo. Cada uno. Prepárense, van a tener que venir aquí corriendo. ¿Quién quiere ganar? Solo este lado quiere ganar y Karen, que está como que ya lista, ¿verdad? ¿Qué? Ahorita tiene ahí números 1 a 16 en un orden al azar. También tiene 16 temas. Los números están desconectados de tema. Tiene que venir y unir el número que encuentra, el número que está arriba, con el tema. Poner las 2 cosas juntas. Yo recomiendo traer la respuesta aquí, que los papeles ya en proceso están allá. Usted traiga tanto el número como el tema que va con eso. Este lado va a traerlo aquí y este lado pues va a traerlo acá. Tiene que estar en orden. Y cuando digo en orden, el número que corresponde con la información. Cuando ya viene al frente, no puede ver de eso que está escrito aquí.
Puede memorizarlo antes si quiere, puede tener sus notas abiertas. Le va a tocar. Vamos a ir por fila, pero va a ser una persona a la vez. Entonces, básicamente aquí está la fila. Joel va a ser el primero de su equipo de este lado. Él está agarrando, parece que el número 12 está arriba y él tiene que ponerlo. Hasta que él póngalo, viene el siguiente. Y el otro lado igual. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, Ariana va a ser primero en ese lado, pero en el mismo va a venir y hacer la fila, a poner su número, regrese a su silla. Y así vamos a ir. Vamos a hacer todo en, creo que 90 segundos funciona. ¿Ok? ¿Listos? Recuerda, toda la fila va a venir de una vez y va a ser rápido, uno tras otro, de pasarlo. Que va sentando algunos que vienen en la siguiente fila. Vamos a ver. Cantidad de personas casi igual. Vamos a ver hasta dónde llegamos. 1, 2, 3, dele, ya. Todos, véngase, véngase. Elías, ¿qué pasa? ¿No quieres participar? Busca la respuesta, busca la respuesta. No, una a la vez, una a la vez, una a la vez. No toques nada. Una a la vez, una a la vez. Solo una persona tocando. Ariana, ¿dónde está? No, solo tú. Póngala ahí. Y siéntense. ¿Qué? Una persona, una persona. Una persona. Hay que esperar su turno. Esperar su turno. Go. Apúrese. Agarra su número. Agarra su respuesta. Eso, dejarlo aquí. Bien. No tiene que ser 3. Agarra el número que sea. Ese número agarra. Ese número agárralo. No importa. Ok, vamos a ver, vamos a ver. El número que sea. Solo la respuesta necesita tener. Ok, faster, más rápido. Tráigalo aquí, hijo. ¿Qué? Siguiente fila. A ver. Más rápido. No tiene que ser el número en orden, solo agarra el número que va de acuerdo. Ahí, póngalo donde sea. Siguiente fila. Pasen. ¿Qué? Regresa a la última fila para terminarlo. La última fila regresa, termina. Ellos terminaron antes, a ver. No, yo lo veo bien. Este lado ganó, pero por poquito. Felicidades, ok, fuerte aplauso ahí. Bien. Ustedes van a poder ir al recreo antes, pero no, todavía no van a ir. Ahora, mientras que Alex está lamentando que no logró ganar, venga Alex y Eli, ayúdame a poner eso en orden otra vez por si ustedes quieren tener otra oportunidad de eso mañana. ¿Okay? Cuando digo en orden, estoy hablando como estaba. ¿Ok? O sea, solo ponerlos todos los papeles ahí juntos y vamos bien. Ahora, en las notas, comienza su nueva página en su cuaderno, porque así funciona su cerebro. No se preocupe si quedó espacio en blanco. No hay problema. Capítulo 1. Póngalo ahí grande arriba, capítulo 1. Está el clip. El clip está ahí.
el clip de papel. Se usa eso para unir todos los papelitos. Hoy sí, lo que se aprende en el seminario, miren. Todo se puede ahora. ¿Tiene abiertas sus Biblias? Romanos capítulo 1, sigue con la vista, vamos a leer versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Solo de un solo vamos a ver que Pablo es presentando quién es él. Pero él no menciona que él es el misionero más famoso en aquel entonces. No menciona que es multilingüe. No menciona que era una persona de muy alta educación. Pablo no menciona de que estaba en camino a ser el sumo sacerdote. Pablo no menciona nada de él aparte de que es un siervo de Dios. La validez y la autoridad de Pablo viene no en lo que él puede hacer, viene vinculado con a quien está sirviendo. Y él dice que es siervo de Jesucristo. ¿Por qué es un apóstol? Según versículo 1, ¿por qué el apóstol Pablo es un apóstol? Según versículo 1, y nadie está mirando el versículo 1. ¿Por qué era un apóstol? Porque estaba llamado a ser apóstol. Él no eligió eso como su trabajo. No eligió eso porque había mucho dinero ahí. Leyendo sus comentarios entendemos que no es eso lo que buscaba. Él no buscaba eso por ser famoso. Sí se hizo famoso, pero generalmente de forma mala. Muchas veces estaban tratando de matarlo a gente religiosa porque estaban en contra a su mensaje, que ahora trataba de Jesucristo. Él era llamado a ser apóstol. Dios eligió a él. Y deben decirle eso. Por lo que sea en la vida que quiere hacer, si quiere tener éxito en hacerlo, hacer lo que Dios quiere que haga. Hacer lo que Dios quiere que haga. No todos van a hacer la misma cosa. No todos van a ser maestros en el seminario. No todos van a ser veterinarios. No todos van a ser motoristas de camiones y buses. Pero pues sí, en eso y entre muchas otras cosas, lo que Dios quiere que haga es lo que debe hacer. ¿Cuál es el trabajo mejor? ¿Cuál es la profesión mejor? Anótalo. La mejor profesión es lo que Dios quiere que haga. La mejor profesión es lo que Dios quiere que haga. Y también ponga esa declaración, no hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. Mientras que estamos viendo como la división del libro aquí, de capítulo 1, podría dividirlo de esta manera. La separación de Pablo a los evangelios. Entonces, ese va a ser Pablo mostrando y qué está haciendo. Y Pablo está siendo diferente que lo que han observado antes, pero Pablo como siervo de Dios está tratando de hacer llegar la palabra de Dios a los que están ahí cerca. Ese va a ser versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ir dividiendo un poco el libro otra vez. Eso nos ayuda en la forma que funciona el cerebro, de ir dividiendo lo que pensamos, lo que creemos, la forma de recordar. Cuando vamos tomándolo en pedazos más pequeños funciona.
hay un dicho que enseña cómo comer un elefante. Esther enseñó eso hace años en el seminario, pero la mayoría de ustedes no eran alumnos en aquel entonces. ¿Alguien recuerda o sabe cómo comer un elefante? Más fuerte. Una mordida a la vez. No, hombre, pero un elefante muy grande. Bueno, comienza. Una mordida a la vez. Si puede tomar la Biblia en mordidas más pequeñas, y vamos con el libro de Romanos. Si puede tomar el libro de Romanos en mordidas más pequeñas, sería capítulos. Si puede tomar los capítulos en mordidas más pequeñas, sería así las divisiones que estamos haciendo. Esas son divisiones gramáticas que va con lo que el autor puso. ¿Okay? Eso es solo una ayuda de entender cómo va la cosa. Pero en la forma que funciona nuestra mente, al final de la semana, debe tener algún tipo de concepto de cómo funciona el libro. Como mencioné, hace 20 años yo tomé esa clase. Todavía yo recuerdo cosas de lo que me enseñó en la clase. Y ese que estaba con más sueño que ustedes, en donde estaba, y ese diciendo algo, en donde está algo que ayuda cuando vamos agarrando de esa forma. Después vamos a poder la explicación de Pablo del Evangelio. La explicación de Pablo del Evangelio. Ese sería de versículos 2 a 5. Él está explicando de cómo está el libro. Voy a leer solo esos versículos. No vamos a leer todos los versículos del capítulo, pero estamos en la introducción. Entonces, otra vez, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo está hablando de las profecías que estaba mencionando antes a Jesús, cómo Jesús cumplió esas profecías. Pablo está hablando de la muerte y su resurrección, de la santidad de Dios. Todo eso es parte de las primeras palabras escrito a esas iglesias en Roma. Vamos a seguir, hay más cosas que vamos a estar viendo en camino. Yo tengo muchas notas, pero parte de eso ustedes van a recibir también. La siguiente división sería agradecimiento de Pablo por el Evangelio. Ese es Pablo hablando de lo que el Evangelio hizo en su vida. Y también lo que él espera que va a hacer en la vida de otros. Pablo comenzando, versículo 8, básicamente es él comenzando de hablar y dice, primeramente doy gracias a mi Dios, otra vez. El enfoque de Pablo fue Dios, el enfoque de Romanos es Dios y entendiendo a Dios y su plan. Versículo 13, Pablo menciona que él quería ir y ser parte de esa iglesia, quería reunirse con ellos y no ha podido. ¿Alguien sabe cómo llega Pablo ahí al final? ¿Cómo llega Pablo a Roma eventualmente? Y de hecho esa va a ser su última parada. Bueno, ese fue en Roma, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó a Roma? Avión, caballo, carro, Hummer. ¿Cómo? Iba en un barco de lujo. ¿Cómo iba? Prisionero. Algo interesante, los prisioneros no pagan pasaje. Si quiere comparar con Jonás, cuando él trató de huir de la presencia de Dios, él pagó pasaje. No le funcionó porque al final ni terminó el viaje. Ahí pagó precio completo y terminó nadando. Pero Pablo, aunque igual terminó con problemas con su barca en camino,
él fue enviado con circunstancias muy inconvenientes, pero al final funcionó por su propósito de llevar el evangelio a los de que estaba en Roma. Entonces, diferente de como él estaba quizás esperando hacerlo, pero claro, Dios sabía su plan con todo eso. Por el tiempo vamos a seguir un poco, porque en la última parte del libro o del capítulo vamos viendo la introducción del resto del libro. En versículos 14 y 17 tenemos la confianza de Pablo en el evangelio. Y Pablo habla de que él está confiado de poder hablar de Dios. Pablo habla de que en el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que eso es muy interesante, encontramos eso varias veces en la Biblia. No voy a abrirlo a discusión porque puede ser muy largo. El tema no es tan pequeño, pero lo voy a mencionar muy brevemente de qué dice aquí. Está hablando de que el evangelio, la salvación, está presentado primero al judío y también al griego, porque sería ese otro grupo, ¿ok? Judío, griego, vamos a ir griego, gentil, y hay otros grupos paganos que están incluidos en eso. Pero ¿cómo es que el evangelio está dado primero a los judíos? ¿Hay preferencia de Dios? Que hay tanto que podríamos decir. Hay gente que enseña de que el evangelio solo es por ciertas personas. Es incorrecto. Y Pablo menciona eso una y otra vez. El evangelio es para todos. Aquí está hablando de judío y griego. ¿En qué grupo está usted, Dalma? ¿Usted es judío o griego? Ninguno. Y entonces para usted no hay evangelio. En el contexto, ese va a incluir los dos grupos representados en la carta. Ese no fue de excluir a nadie, fue para incluir a todos. Pero como eso que primero a los judíos, pues eso sí. Fue primero a los judíos. Jesús vino para dar salvación, el plan de salvación a los suyos. Ellos lo rechazaron. Ese va a ser los judíos. Jesús era judío. Así de simple. Es chistoso para mí de ver diferentes películas de Jesús y lo tiene de todo tipo de piel, como que no sabe de dónde vino Jesús. Entonces, si es una audiencia más moreno, entonces él es muy moreno. Si es una audiencia, mayormente con piel, blanco, digamos. No lo veo blanco, pero entonces lo tiene muy, muy blanco. Pero no, Jesús era moreno. ¿Pero qué tan moreno? Como algunos salvadoreños. No tan, pues sí, no tan moreno como algunos, pero no tan chile, no tan blanco como algunos. Es alguien de Israel, puede subir al internet y buscar a la gente que vive en Israel. Puede ver fotos de los judíos de hoy en día. Pues no ha cambiado. O sea, es algo que bien puede ver diferentes características de Jesús. Pero Él vino para traer el evangelio para los judíos. Los judíos tenían primera opción. ¿Qué hicieron muchos, no todos, qué hicieron muchos de los judíos con la primera opción de recibir el evangelio personalmente con Jesucristo? ¿Cómo terminó la parte clave de esa historia? En una cruz. En vez de recibir la salvación que estaba ofreciendo, ellos sacrificaron, crucificaron a él porque iba en contra a su estilo,
y su interpretación de la ley. Pablo habla mucho de la ley también en Romanos. Vamos a ver eso en camino. Pablo está incluyendo que ese evangelio no se trata con una raza o una creencia. Se trata con Jesucristo mismo. Siguiente versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está entrando y está diciendo, mire, no importa quién es, no importa qué religión está como fiel, lo que importa es Jesucristo y vamos a poner nuestro énfasis en Él. Y Él va a mencionar una y otra vez la importancia de la fe en la salvación. Ahora en versículo 18, hasta el final del capítulo 1, vamos encontrando el escenario un poco diferente. Recuerdo otra vez, tenemos el pagano siendo clamado culpable. En sus notas, la condenación de Pablo mediante el evangelio. The next one. ¿No tenía eso? La condenación de Pablo mediante el evangelio. Creo que no está en la pantalla, pero puede ponerlo en sus notas. Ese sería versículo 18-32. Condenación de Pablo mediante el evangelio. En el contexto, en la forma que está escrito, nosotros entramos al corte. Tenemos un juez justo sentado aquí. Quiero ver sus ojos para que ustedes entiendan la ilustración. El juez justo está sentado aquí. En esa silla tenemos el que está siendo acusado, el que está presentando delante del juez justo. ¿Y quién lleva la otra silla? ¿Para quién es la otra silla? Delante del juez aparecen dos personas. El acusado y ¿quién? Su abogado. El mediador. El que va a tratar de presentar los hechos del acusado delante del juez. Al final, ¿quién tiene la autoridad? ¿El abogado o el juez? El juez. ¿Quién tiene la culpa? ¿El acusado o el abogado? El acusado, uno se pone. El abogado no tiene nada que ver, pero está tratando de unir los dos lados. En eso, hay momentos que vamos a tener como el abogado presente en Romanos y a veces que es trato directo del acusado delante del juez. Comenzamos capítulo 1 con el acusado delante del juez y él está tratando de decir que es inocente. No inocente por no haber cometido crimen, inocente por ser ignorante. ¿Quién ha probado eso? Es que yo no sabía después de que alguien le llama la atención. ¿Quién ha probado eso? ¿Cómo le fue? Uno está tomando su chicle y echándolo en el pelo de su compañera. ¡Ey, eso no se hace! Donde dice, ya tenemos regla por eso, ¿verdad? Es que yo no sabía. Entonces está diciéndome de que no echó el chicle en el pelo de su compañera. No, yo acepto que hice eso. Lo que no acepto es que yo sabía que era malo. Soy ignorante. Eso es lo que estaba diciendo el pagano. Ellos no negaban los hechos. Incluso no negaba hacer lo malo, acusado de ser malo. Ellos negaban que sabía que era malo. Ellos negaban de que ese era un problema. La defensa es eso, es que, juez, yo soy inocente porque soy ignorante.
Y como ignorante, no debería tener que pagar el precio. Eso no funciona. Recién llegado aquí a Cojutepeque. Ahora tenemos unos pocos rótulos en las calles, pero son pocos. Hay calles de un solo carril y no hay algo que indique eso. No hay rótulo, al contrario, no hay nada pintado en el suelo. ¿Alguien sabe cómo saber las calles que son un solo carril? Tiene que saber. Tiene que saber. Así es Cojutepeque. Y no siempre tiene un orden, no es tanto el sentido. Pero yo cuando vine aquí, pues yo no sabía nada, ignorante por completo en cada aspecto de la palabra. Pero yo quería venir para aquí al colegio. Alguien me había dado ride de aquí a la casa, pero ya venía de regreso. Yo podría manejar, pero no conocía muy bien el camino. Vengo al finales de agosto, entonces ya vamos entrando en todo el desorden de septiembre y cierran todas las calles. Entonces por mucho tiempo solo sabía cómo llegar al hospital y del hospital llegar hasta aquí. Una gran vuelta para llegar aquí al colegio, porque las calles por mi casa estaban cerradas, no sabía cómo transitar. Pero un día yo estuve en camino para acá y llego bajo del parque y básicamente tiene dos calles ahí. Una va bajando del parque por abajo y el otro es lo que va a subir para llegar al parque. Ninguno tiene rótulos hasta la fecha. Ese día yo tenía dudas. Yo sabía que había dos calles. Incluso recordaba que en una de las calles había una iglesia ahí. Pero no recordaba si era en la calle que iba por arriba o que iba por abajo. Y no recordaba si era la primera o la segunda que iba a encontrar. Y voy, y curiosamente no hay ningún carro que va subiendo ni bajando. Estoy ahí frenando, suben el primero, suben la segunda. Por los que no saben, sería la segunda. Pero yo subí en la primera, ahí voy. Y pues, como buen extranjero, ¿a quién encuentro? Tiene que ser una patrulla. Y ahí bajaron del carro, pues topamos, pues no chocamos, pero ahí pues ni él ni yo, ¿verdad? Entonces yo ya iba a poner el retro, voy a ceder, yo sé cómo manejar el retro, no hay problema. Pero no, ya viene bajando con todo, y bajan dos del pickup y viene, yo estaba solito. Y yo ahí no conocí el carro, yo buscando cómo bajar la ventana y todo eso. Y ellos comienzan a hablarme. Y mientras que uno está hablando aquí, el otro está tocando la ventana aquí. Mucha distracción. Yo no entiendo las palabras que está diciendo y mucho menos cuando alguien más está haciendo ruido ahí. Y veo, hay otra policía ahí. Ese ya estaba en mi ventana, ya me estaba hablando, y el otro está ahí topando la ventana que también quiere hablar. Eso no se hace, una a la vez, pero ni modo. Ahí bajo la otra ventana, otra vez estoy buscando el botoncito ahí, baja la otra ventana, y los dos comienzan a hablar al mismo tiempo. Está en desorden. La mujer era un poco más fuerte en la conversación. Entonces, ella está a ese lado, entonces yo estoy tratando de entender qué está diciendo ella, y pues yo hablaba pues, muy poco español, pero yo entendí que no era así, que yo tenía que ir de retro. Lo bueno es que no había carros atrás, porque pues sí, de bajada. Yo dije, ok, y como no discutí, yo estaba de acuerdo, bueno, me equivoqué, está bien, ahí me voy. Pero ellas estaban esperando que iba a pelear con ella. Pero no, entonces, pero no me quería dejar ir. Ella me dijo, no se puede, hay que ir por atrás y en la otra calle. Vaya, está bien. Pero como yo no decía vaya en aquel entonces, solo decía, ok. No me dejaba ir. Entonces ella insistía que no es así. Y yo le pregunté, ¿y dónde está el rótulo? Ella dice, es que no hay rótulo. Yo dije, yo no soy de aquí, yo soy ignorante. Ella no tenía ningún problema en creer que yo era ignorante. Entonces me dijo, vaya, por atrás, vaya. Yo lo he hecho de retro,
ahí voy a ir rápido por atrás. Ahora la patrulla no puede ir rápido porque ya no tiene su gente adentro. El tráfico está yendo por arriba. Entonces, yo me voy, me cuesta un poco. Noté que no venían, que detenía el tráfico y me dejaban salir. Qué bonito. Ahí voy metiendo en esa calle poco ocupada de retro y no puedo ver, pero ni modo, ahí con suficiente velocidad se va a chocar, voy a sobrevivir. Y salgo y voy en la siguiente calle. Y a mi sorpresa, en la siguiente calle, ahí me están esperando. Ellos vinieron del otro lado, porque no creía que yo iba a seguir las indicaciones. Y yo vengo y me paran. Hoy sí estoy en el lado correcto y digo, hombre, si esa es bajada, esa es subida. Y ya había otros carros que iban, pero a mí me pararon. Bajo otra vez la ventana. ¿Sí? Y se me dice, así es, ese por arriba. Ah, ok, gracias, ok, ya no soy tan ignorante como la vez pasada. ¿Cómo va a creer? El siguiente día veo a la misma persona en el mismo lugar como esperándome ahí. Y solo pausé y estaba ahí dudando, ¿verdad? Porque pues sí, todavía era nuevo. Yo sí entendía, pero no recordaba. Y ahí está, y ella solo está así como saludando. Y digo, me voy por la que es de la subida. Desde entonces no he confundido, ya no soy ignorante. Pero ¿sabe qué? De declarar de ser ignorante no es suficiente. Porque no vamos delante de un hombre, vamos delante de un juez justo. Y aunque declaramos a nosotros mismos de ser ignorantes y entonces está bien en nuestro pecado, Dios dice no está bien los pecados. Porque es ignorante, necesitamos ir con lo que dice, en ese caso, la palabra de Dios. Más abajo en las notas tengo un cuadro ahí que dice inteligencia, ignorancia, idolatría. Otro autor puso ese cuadro así, Warren Wiersbe, pero está hablando de que ellos decían ser ignorantes, pero ellos sí tenían conocimiento de Dios. Rápido, ¿cómo es que alguien puede conocer a Dios si nadie ha predicado su palabra en su presencia? ¿Qué son algunas formas de saber que existe un Dios? Hay más de una respuesta correcta. Conciencia, ¿ok? Tenemos en común una creencia de que es correcto e incorrecto. Es ilegal en todo el mundo matar a alguien. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Okay? La conciencia. ¿Qué es otra manera de ver que existe un Dios? Creación, de observar la creación. Puede ser que no ha escuchado de Jesús, pero no puede negarse la existencia de un creador, de un ser supremo. Y se trata con eso en los primeros versículos ahí de esa sección, versículos 18 a 20. Después, ignorancia, que no quieren conocer a Dios. Sería muchos en eso hoy en día. Idolatría, en donde se están adorando a cosas incorrectas, se están adorando equivocadamente. De versículo 24, 27, indulgencia. Está describiendo en esos versículos la abominación de homosexualidad. Pablo está tratando con eso que estaba sucediendo en la ciudad de Roma hace 2000 años. Trataba con ese tema algunas veces en el Antiguo Testamento también. En donde ellos están declarando ser ignorantes, pero Pablo dice no, porque está cambiando la forma natural. Entonces, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ese no es natural. No puede decir que ese es por ignorancia, ese es con propósito, yendo en contra de Dios. Versículo 28 a 32, impenitencia, de que no quieren arrepentir, que no quieren ir por atrás. Y cuando vamos observando eso, lo que llega al final del capítulo 1, culpable.
el juez está aquí y el juez dice, no tienes excusa. Eres culpable de todos los cargos presentados. ¿Por qué? Porque el juez es justo. Si el juez era humano, podría convencerle de una u otra manera que tiene que mostrar misericordia para esa persona. Pero está comenzando viendo lo que merece es de ser condenado, porque es culpable. En unos capítulos él va a tratar con la solución de la culpa. ¿Cómo puede ser solucionado este problema tan grande? Pero mire, culpable. Entonces, en capítulo 1, ¿quién está sentado aquí del acusado? Capítulo 1, ¿quién está sentado aquí del acusado? El pagano. ¿Y qué es la verita? Culpable. Culpable. No hay excusa. Hay que pagar un precio. Alguien dice en ese contexto, pero ¿qué tal de las personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Todavía son considerados culpables? Hay alrededor de la mitad de la población mundial que jamás ha escuchado una clara presentación del plan de salvación. Hay muchos grupos enteros que no tienen ni una palabra de la Biblia en su idioma. Jamás han escuchado de Jesús muriendo en una cruz por sus pecados. Jamás. ¿Qué pasa con esas cosas, esas personas que no han escuchado el Evangelio? Dos cosas, y quiere que anote eso. Primero la pregunta, ¿qué pasa con los que nunca han escuchado el Evangelio? Dos cosas con eso. Primero, ¿por qué usted no lo ha dicho a ellos el Evangelio? ¿Por qué usted no lo ha dicho? Segundo, son culpables porque no pueden negar la existencia de Dios. Romanos 1, el pagano, culpable. Bueno, dice, pero eso no es justo. No, al contrario. Tiene que ser así si el juez va a ser considerado justo. Porque sí está involucrado en lo malo. Según ellos están haciéndolo en inocencia. Pero la verdad es que todos sabemos que existe un Dios. Todos estamos hechos de entender hasta un cierto punto lo bueno y lo malo. Y ellos en Romanos 1, que iban en contra a las cosas de Dios, incluso en contra de la propia naturaleza. El juez justo dice claramente, eres culpable. Y en ese momento, Él no da resolución de eso. Él no da forma de ser salvado de eso, pero el libro no ha terminado. Pero en el capítulo 1 termina sin esperanza, solo condenación. ¿Quién es condenado en capítulo 1? Fuerte, ¿quién es condenado en capítulo 1? Ok, vamos a regresar a capítulo 2 en otro momento y vamos a ver quién más está siendo condenado. Muy bien, vamos a tomar un break hasta las 2:40. ¿Ok? Muy bien. Gracias.